¿Están escuchando? Pero nunca recibí respuesta hasta hoy. Cuando escuché las alabanzas de nuestra hermana Blanquita Caído, verdaderamente donde Dios habitamos. Me ha hablado justo de lo que él me había dicho ya, que quería que se hable hoy día y que tratemos ese tema con la iglesia. Antes de empezar con eso, voy a pedir a los niños que vayan a su salón con su maestra, por favor. Ya que nos quedamos aquí nosotros los adultos y vamos a regocijarnos en la palabra del Señor, estamos todos gozosos, hemos alabado a Dios con el amor de todo nuestro corazón, le hemos entregado y hemos elevado nuestras alabanzas al cielo. Yo sé que el Señor está en medio de nosotros. Él ha prometido que donde dos o más están reunidos en su nombre, Él estará en medio de ellos. A mí no me cabe la menor duda que el Señor está aquí. Y déjame decirte una cosa, hermana, al Señor no le interesa cómo es el lugar donde se reúnen los cristianos. Al Señor lo que le interesa es que hay corazones contritos, humillados, dispuestos a alabar y adorar. Amén. Y le damos la gloria a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia, su amor por nosotros es tan grande que Él, así pequeños, así insignificantes, como quizás muchos nos pueden ver y que quizás hasta nos critiquen, pero Dios dice, mientras su corazón esté dispuesto para mí, yo estaré con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y eso me goza. Eso me sirve como una introducción para poder decir, hermanos, que verdaderamente a veces nosotros, como cristianos, debemos de ser llamados siempre a la victoria. Me encanta cuando mi hermana dice, ¿cómo se sienten ustedes? Y aquí todo el mundo dice, en victoria. ¿Cómo han estado esta semana? Hemos estado en bendición. Y eso es la forma en que el cristiano tiene que conducirse, tiene que estar constantemente. ¿Amén? Porque sabemos que este mundo está quebrado, este mundo está devastado. Verdaderamente el hombre inicuo vive en una ceguera total. Ahora, es bueno que nosotros podamos ver y podamos hablar sobre lo que es la ceguera, porque hay una ceguera que es peor que la ceguera física. La ceguera física, generalmente el hombre inicuo vive en sus delitos, en sus pecados, en sus aflicciones, en sus problemas, apartado totalmente de Dios, rebelde a las cosas de Dios. Y creo que cada uno de nosotros sabemos y vemos eso diariamente cuando abrimos las puertas de la casa, salimos a la calle, lo primero que vemos es pecado. Cuando salimos o abrimos el internet, el televisor, lo que sea, lo que vemos es pecado. Por todas partes hay pecado. Hay momentos que yo tengo miedo a veces de abrir mi computadora, hermanos. Porque a la hora que yo hago una aplicación para poder ver algo que me interesa de las cosas del Señor, salen unas ventanitas a los costados. Y generalmente la mayoría de esas ventanitas que salen cosas de pecado. La malversación de este mundo. Se muestra inmediatamente las cosas sucias, inmundas que hay en este mundo. Y cosas que a muchos quizás les atrae y les llama la atención y los hace que inmediatamente le den clic para poder abrirlo y poder ver todas esas inmundicias. Pero eso no sucede con el cristiano. Y a mí me incomoda cada vez que veo esas cosas porque quiero sacarlas, quiero quitarlas. Entonces lo que hago es abrir la pantalla totalmente lo que yo quiero ver y de esa manera opaco todas esas cosas. Porque este es el mundo que vivimos. Es un mundo en ceguera, un mundo que verdaderamente necesita de Cristo Jesús. Ahora, ya sabemos nosotros que el mundo está así. Pero ¿qué pasa con el cristiano cuando el cristiano está viviendo una ceguera espiritual? Y déjame decirte una cosa, hermano. Una cosa es la ceguera física, que indudablemente todos conocemos y sabemos cuando hay una ceguera física, qué triste, qué lamentable para la persona que no puede ver, perderse la creación de Dios, no poder hacer nada.
está limitado. La ceguera física no solamente es devastadora, triste, dolorosa, amarga, sino también es peligrosa. Ustedes han visto que un ciego tiene que siempre ser guiado por alguien. Ahora, bueno, hace muchos años la ciencia les inventó que tengan que andar con ese palito con el cual les enseñan a ir más o menos tocando los lugares por donde pueden andar para que no se vaya a tener accidentes, pero eso no es ninguna garantía. Hay personas que aún andando con eso han caído y han tenido accidentes, han caído en huecos, han caído en zanjas y han sufrido accidentes devastadores para sus vidas. O sea que no hay nada que verdaderamente les pueda garantizar que la ceguera los va a ayudar con alguna de esas cosas, porque la ceguera es la cosa más, una de las cosas más horrendas que puede haber en el hombre. En el cristiano, la peor cosa que le puede suceder es tener una ceguera espiritual. Mira, hermana, escúchame bien lo que voy a decir. La ceguera espiritual es mucho más peligrosa que la ceguera física. Y tal vez tú te preguntes, diga, ¿cómo es posible, pastor? Sí, te lo voy a decir, te lo voy a explicar. La ceguera espiritual es aquella tan peligrosa que te puede llevar a la condenación eterna y aún te puede conducir a los lagos de azufre y fuego. Es decir, que cuando va a tener que venir el tiempo en que Dios va a hacer el juicio para este mundo, como cristianos, si es que no hemos andado en los caminos correctos del Señor y hemos vivido con una ceguera espiritual, vamos a tener que pasar por la gran tribulación. Y la gran tribulación va a ser el tiempo más horrendo que la humanidad pase. ¿Sabes por qué, hermano, hermana? Porque ya no estará el Espíritu Santo para ayudar. Y si no está el Espíritu Santo, vas a tener que basarte en tus propias fuerzas para tener que ganar tu salvación. Y déjame decirte que la Biblia relata que solamente la salvación la vas a poder ganar cuando tu vida, te va a costar tu vida la entregues por el amor a Cristo Jesús. Y no va a ser fácil tener que enfrentarte a las autoridades. Si hoy en día tienes un accidente, tienes un choque o has tenido un problema con una persona, viene la policía y lo primero que haces es empezar a temblar. Empiezas a sentir todo por dentro de tu cuerpo, tiemblas, tienes miedo, de repente el policía ahora que me va a decir, tengo miedo, estás pasando no solamente por la vergüenza, sino por el problema que no sabes qué va a desenvolverse las cosas. Ahora imagínate que las autoridades en su totalidad en el país, en el mundo, tengan que estar en contra tuya si es que tú no aceptas la marca de la bestia. Por eso es importante que el cristiano se quite esa ceguera espiritual para poder llegar a ser salvo en su totalidad. Lo más hermoso, lo más bello que nos puede pasar, la bendición más grande es que el día que el Señor Jesucristo venga, nosotros seamos arrebatados junto con toda la iglesia. Pero ¿qué pasa con aquellos que no serán arrebatados y se quedarán? Ejemplos tenemos. La Biblia ya nos habla mucho. Nos han pasado y nos han filmado películas para que veamos nosotros. El momento en que el Señor llega y llama, arrebata a su iglesia, muchos aún en la misma iglesia, en el mismo templo, estando escuchando la predicación, estando escuchando la palabra de Dios, se van a quedar. Y algunos serán quitados, desaparecerán. Cuán importante es tener que quitarnos esa ceguera espiritual. Y la Biblia nos habla, cuando el Señor Jesucristo nos pone ejemplos, no solamente de sus milagros, sino de las cosas que Él hizo y cómo se desenvolvieron, es conveniente que nosotros tengamos que escudriñarlas bien para poder entender estas cosas, porque ahí está el mensaje. Dentro de todo eso está el mensaje que el Señor nos da para que nosotros podamos aprender, podamos conocer, podamos crecer y podamos redarguir nuestras vidas para poderlas alinear en los caminos perfectos del Señor y poder ser de esas personas que seremos beneficiados cuando el Señor venga y seremos arrebatados por su iglesia. El Señor Jesucristo, cuando recorría todo este mundo, Él decía muy bien que Él había venido para este mundo no solamente para sufrir por culpa de nuestros pecados, sino Él primeramente tenía que hacer una misión. Y es interesante que el profeta Isaías miles de años antes había hablado sobre lo que Él
sobre la misión del Señor Jesucristo. En Lucas, capítulo 4, verso 18, el Señor Jesucristo le menciona al pueblo, a los que estaban con él en ese momento, en Nazaret, cuando llegó a la tierra donde él se había criado. Estaba en la sinagoga y le dan el libro, la Biblia, es decir, las escrituras, para que él las lea, y le tocó abrir en el profeta Isaías. Divide que dijo así, verso 18 y 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Miren lo que dice el Señor. Dice, y vista a los ciegos. Empecemos por entender una cosa, hermanos amados. El Señor en este momento no está hablándole a inconversos. Estaba hablando al pueblo judío, a los entendidos de la ley, a los conocedores de las cosas de Dios. Le estaba hablando a todos aquellos que ya sabían sobre la ley que Moisés les había dejado, y todos entendían porque ellos recibían eso continuamente. El pueblo de Israel lo recibía continuamente. Entonces no ignoraban las cosas de Dios. Cuando el Señor Jesucristo le habla a esa gente, le dice, y vista a los ciegos, está hablando de que dentro de la misma congregación de Dios hay ciegos. Y esa situación hasta nuestros días no ha cambiado ni ha variado. Porque aún en la iglesia, hoy en día, en el cuerpo de Cristo, siguen habiendo ciegos. Hay cristianos que son ciegos. Y vamos a ir viendo cuál es la razón de esos ciegos. Dicen que el Señor Jesucristo estaba andando y bajaba de Jericó hacia Jerusalén. Con él venían todos sus discípulos y también un gran gentío que lo seguía, porque todo el mundo seguía detrás de él. En las puertas de Jericó había un ciego llamado Bartimeo que mendigaba. Y cuando escuchó el barullo, cuando escuchó el laberinto ese que había, él preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que sucede? Le causó curiosidad. Entonces la gente le dijo, es Jesús Nazareno que está pasando. En ese momento Bartimeo empieza a gritar. Yo te voy a decir que abras tu Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos 46 al 52. Vamos a leerlo para después poderlo terminar de relatar. Marcos capítulo 10, versos 46 al 52. Y vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor, la cual vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 10 de Marcos, versos 46 al 52. Y quiero que una vez que abras tu Biblia en ese pasaje la dejes abierta, porque vamos a tratar otras cosas más que tiene que ver en ese pasaje. Amén. Leemos la palabra y dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y un gran gentío, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Palabra de Dios. Padre, gracias por tu santa y bendita palabra.
Gracias por tu misericordia al darnos, Padre. Gracias porque tú tienes un mensaje para nosotros hoy día. Te ruego que abras nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu se pasee con libertad en medio de todos nosotros, Señor. Y que tu grande amor, tu bondad se manifieste de tal manera que podamos salir de aquí entendiendo este mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Porque te lo pedimos por tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Este Bartimeo, yo he estado viendo y he estado examinando esta situación de Bartimeo, y miren ustedes, hermanos, si nosotros nos ponemos a ver, Bartimeo, al enterarse que Jesús pasaba por ahí, empezó a gritar fuertemente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Digo yo, este hombre debe haber tenido un tremendo vozarrón para gritar, a pesar de que todo el gentío estaba haciendo escándalo, gritando, porque se entiende que era muchísima gente. Este hombre tenía una voz mucho más fuerte, de tal manera que nosotros decíamos: oye, cállate, déjanos alabar al Señor, déjanos gozarnos con el Señor que estamos caminando con Él, cállate. Debe haber gritado demasiado fuerte este tipo. Y cuanto más le dijeron que se callara, él más fuerte gritaba. La condición que él tenía, primeramente vemos que era ciego. Segundo, que era un mendigo. Analicemos la situación. La ceguera de Bartimeo lo llevó a la mendicidad, no porque él no tuviera fuerza para trabajar, no porque Bartimeo no tuviera capacidades para poder trabajar y poder hacer algo y poder vivir, para poder ver por su propia vida. Bartimeo lamentablemente mendigaba porque su ceguera no le permitía hacer lo que él quería hacer. Bartimeo, cuando se acercó al Señor Jesucristo, él no le pidió: sáname, Señor, de un mal que tenía, como el caso del paralítico de Betesda. Y tampoco le pidió que lo liberara de algún demonio. No le pidió que le dé o le supla de sus necesidades de hambruna, de pobreza. Bartimeo lo que le pidió es: quiero ver, que recobre la vista. Él sabía, porque Bartimeo ya había escuchado de Jesús, de todos los milagros que él había estado haciendo por ahí. Y Bartimeo tenía la esperanza de que si Jesús en algún momento él podría tener el encuentro con Bartimeo, Bartimeo no podía ni iba a desaprovechar la oportunidad de pedirle que le devuelva la vista. Era el único que le podía dar la vista. Bartimeo no era como la mujer sirofenicia que sufría del flujo de sangre, que esa mujer tenía dinero. Porque la palabra dice que ella había gastado mucho en médicos y nadie le había podido ayudar. El caso de Bartimeo, su pobreza lo llevó al punto de la mendicidad, que él no tenía plata para poder ir a pagar médicos que le puedan ver la vista o que le puedan ayudar para devolverle la vista. Por lo tanto, su única esperanza era nuestro Señor Jesucristo. Y él no quiso, ni tampoco desaprovechó la oportunidad de acercarse al Señor para que pueda recobrar la vista. Por eso es que Bartimeo, cuando se acerca a Cristo, cuando él escucha que pasa Cristo, él grita, porque decía: esta es mi oportunidad, ojalá que me escuchara. ¿Y sabes qué? El Señor Jesucristo escuchó los gritos de Bartimeo, a pesar de todo el barullo, todo el escándalo que había. El Señor Jesucristo escuchó. ¿Sabes por qué, hermana? Porque el Señor Jesucristo siempre escucha el clamor de aquel que necesita de Él. Cuando tú necesitas de Cristo Jesús y clamas desde lo profundo de tu corazón, ten la seguridad que Cristo te va a escuchar. Ten la seguridad que Cristo te va a escuchar. No hay un momento, no hay una circunstancia, no hay una situación que el Señor no responda a la oración que nace de un corazón que verdaderamente está rendido a Dios.
Y me gustó porque cuando nosotros cantamos esa canción, dije, yo me rindo a ti. Me rindo a tus pies. Bartimeo clamaba y el Señor Jesucristo escuchó ese clamor como un socorro. Yo creo que cualquier persona con un poco de valores en su corazón, en su mente, si ve a alguien que esté en una situación difícil y que grita, que pide auxilio, pide socorro, acuden inmediatamente a ayudar. ¿Cuánto más nuestro Señor Jesucristo reconoce una voz de socorro, una voz de auxilio, cuando está clamando a Él para que Él lo ayude? Y esto debería enseñarnos de que nosotros, cuando verdaderamente tenemos momentos duros, difíciles, afligidos, podemos recurrir a Cristo en un clamor que nazca de lo profundo de nuestro corazón. Esto no es una cosa cotidiana, esto no es una cosa común, simple, sencilla, de costumbre. Esto es algo que nosotros tiene que nacer del corazón, una situación exclusiva con Cristo Jesús. Y escúchame bien lo que te he dicho, es una situación exclusiva con Cristo Jesús, una situación exclusiva con el Señor. Ese es el momento que nosotros tenemos que aprender a buscar, el momento apropiado de acercarnos al Señor, pero en una forma exclusiva para que Él escuche nuestro clamor como escuchó el de Bartimeo. Porque hay algo que verdaderamente nosotros queremos que nos conceda. ¿Sabías tú, hermano, que hay oraciones, y yo sé que muchos aquí me lo van a decir, hay oraciones que el Señor Jesucristo no responde? Hay clamores que el Señor Jesucristo no responde. Y aquí la Biblia te lo voy a decir. Busca tú el versículo 35 del mismo capítulo 10 y vamos a leerlo. Versículo 35 y vamos a leer hasta el 37. Perdón, hasta el 38. Entonces, Jacob y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Esta oración, Dios, el Señor Jesucristo no la respondió. Les dijo, Él se explicó, que Él no se lo podía dar. Pero mira la diferencia con lo que hizo con Bartimeo, cuando le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? La misma pregunta que le dijo a estos dos hermanos, porque si tú te pones a ver, el Señor le dijo, versículo 36, ¿qué querréis que os haga? La misma pregunta. Pero la respuesta a la petición de ellos no fue la misma. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y otro? Y aquí nosotros vamos a encontrar una enseñanza. Mientras que Juan y Jacobo estaban pidiendo para sus deleites, para su envergadura, para su egoísmo, para su egocentrismo, querían ser de las autoridades que estén sentados a los costados del Señor, querían estar en eminencia, es decir, ambición. El Señor Jesucristo eso no lo concedió. Pero la diferencia de Bartimeo y que él le pide que le dé la vista fue diferente. Porque Bartimeo le manifestó al Señor,
que recobre la vista. No porque Bartimeo quería depender de la mendicidad, sino porque Bartimeo sabía que al recobrar la vista se le iban a dar dos cosas. Una, que él iba a poder solventarse su propio gasto y salir de su mendicidad, de su pobreza. ¿Sabes, hermano, que hay una pobreza espiritual en que muchas veces los cristianos vivimos? ¿Saben por qué vivimos esa pobreza espiritual? ¿Por qué vivimos esa mendicidad espiritual? Porque tenemos un velo puesto en nuestros ojos, porque no alcanzamos a ver las cosas de Dios y porque lamentablemente esa ceguera todavía nos tiene a nosotros en esa situación espiritual en la que no podemos salir a la prosperidad que Dios quiere que salga. Y déjame decirte una cosa, no te estoy hablando de la prosperidad económica, yo no te estoy hablando de una prosperidad física, te estoy hablando de una prosperidad espiritual. La prosperidad espiritual es aquella en la que tú logras llegar a conectarte en una forma tan íntima con Dios que tu fe se convierte en algo poderoso en ti. La hermana nos estaba leyendo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, y cantamos nosotros que si nosotros le decíamos al monte, muévete de aquí para allá, el monte se movería. Y a veces eso lo tenemos nosotros en una forma literal, simplemente porque lo leemos en la Biblia, pero nunca nos hemos entendido hasta qué punto es factible que eso pueda darse. Sin embargo, el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, vino para rescatar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que nosotros habíamos perdido? Algo que yo ya lo he explicado muchas veces, es la semejanza de Dios. Cuando en el Edén el Señor le dio los poderes a Adán y a Eva para que ellos pudieran gobernar este mundo. Hoy en día el ser humano ya no gobierna este mundo, lo gobierna el diablo. ¿Por qué? Porque el ser humano le entregó el derecho de gobernar este mundo al diablo en el Edén. Y nosotros lo perdimos. Luego el Señor Jesucristo ha venido a rescatarlo. Y nosotros, lejos de agarrar esa oportunidad de que nos devuelven las riendas de la carreta para manejarla, nosotros se la seguimos entregando al diablo. Seguimos buscando al diablo y seguimos llamando al diablo porque nos ayuda a conducir la carreta. El diablo nunca te va a llevar por donde tú quieres. El diablo te va a llevar por donde él quiere. Y eso es lo que el diablo hace. Y nosotros seguimos viviendo en una ceguera espiritual que no nos deja verdaderamente poder tener las bendiciones de Dios. En Jeremías 33:3 el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y mira lo que dice en la segunda parte del versículo, y te mostraré, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira la importancia de clamar a Dios cuando tú verdaderamente te consagras en tus oraciones y en tu intimidad, en tu relación con Cristo, para poder obtener de Él ese beneficio. El Señor no solamente te va a escuchar, sino el Señor te va a conceder que tú puedas empezar a ver las cosas ocultas que nadie conoce. Es decir, lo que hace el Señor es se revela. Y cuando se revela, hermana, te voy a decir una cosa, no hay cosa más maravillosa que cuando el Señor se revela a tu vida. Cuando el Señor se revela en una situación que tú estás viviendo. Y no te estoy hablando de que el Señor te concede un milagro, porque muchas veces nosotros confundimos. Estoy con una enfermedad, el Señor me da la sanidad, y cuando me dio la sanidad, ay, el Señor se me reveló. No. El Señor hizo misericordia contigo, pero la revelación es cuando Dios se revela ante ti, se presenta ante ti, está delante de ti, cuando tú sientes que la presencia de Dios empieza como un fuego a quemarte por lo profundo de tu ser, y cuando en ese momento tú sientes que verdaderamente estás dependiendo totalmente de Cristo Jesús. Entonces tus ojos son abiertos. Vas a poder ver el mundo celestial. La ceguera física te priva de poder ver el mundo físico, pero la ceguera espiritual te priva de ver el mundo celestial. Y esa es la gran diferencia. Porque cuando tú puedes
ver y alcanzar a ver el mundo celestial, entonces ves el mundo donde se mueven los espíritus, donde se mueven los ángeles, donde se mueve Dios, donde se mueve el Señor. Y aún puedes ver donde se mueve el diablo. Porque el diablo no se mueve a la vista de nosotros. El diablo se está moviendo en el mundo celestial. Cuando clamamos a Dios, de la manera en que Bartimeo le clamó al Señor, el Señor verdaderamente se va a convertir en nuestro socorro. Ese socorro que muchas veces nosotros necesitamos para no seguir viviendo en esa pobreza espiritual en que vivimos. Y déjame decirte una cosa, hermanos. La Biblia nos dice que el Señor jamás te va a rechazar cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado. El Salmo 51:17b nos dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El salmista entendió esto. Y el salmista escribió en el Salmo 63, versos 7 y 8. Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Verdaderamente esta relación que el salmista había alcanzado con el Señor era una relación íntima. Él se deleitaba en la presencia del Señor. Él se gozaba en tener esa comunión con Cristo. Él verdaderamente se llenaba, se satisfacía de poder presentarse delante de Dios. Mira qué diferencia lo que pasa con los cristianos hoy en día. No determinamos tiempo para orar. Es aburrido, nos olvidamos. Tenemos tantas cosas que no escogemos ni separamos un tiempo para orar. No, porque estamos tan ocupados y terminamos con este sistema del mundo de aflicción en que vivimos. Terminamos el día tan agotados que a la hora que nos queremos sentar o nos queremos agachar y queremos cerrar los ojos para orar, nos quedamos dormidos. Empezamos: Señor, Padre, y empezamos a roncar. Mira lo que el sistema de este mundo te está haciendo. El momento más crucial de tu vida, el momento más hermoso de tu vida, te lo está robando este sistema y no te está permitiendo que tú tengas una relación con Cristo como debe ser. Peor aún si te pones a leer la Biblia. Empiezas leyendo y no terminas el primer versículo y ya estás como musulmán, golpeado ahí, golpeándote el pecho. Porque es el sistema del mundo. Nos deja trabajar. Dedicamos a muchas cosas. Y a la hora que queremos buscar un tiempo para Dios, no tenemos fuerzas. El mundo te las arrebató. El mundo te las absorbió. El mundo te las quitó, te las agotó toditas, de tal manera que tú ya no tienes fuerza para buscar a Dios. Ahora fíjate bien, hermano, hermana, porque mira lo que hace el diablo. Hace eso contigo y a la hora que tú quieres empezar a ver las situaciones que se presentan en tu vida, no las puedes percibir. ¿Sabes por qué? Porque estás ciego. Porque el diablo te cegó. Entonces tú no vas a entender, no vas a comprender, ni te vas a dar cuenta de las cosas que estás haciendo que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y que lamentablemente están afectando tu vida. Entonces te traen aflicción, te traen problemas, te traen dolores, te traen una serie de desavenencias y encima de esa decepción. Muchas veces nosotros tomamos decisiones que afectan nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta a Dios en ellas. Y no me digas: no, pastor, yo sí oré. No es el hecho de simplemente orar.
Hemos hecho a veces de una monotonía la oración. Y nos hemos vuelto religiosos como antiguamente, en nuestra vida antigua, en que repetíamos, como dicen en mi país, de paporrete, el Padre Nuestro. Padre Nuestro, no sabemos ni lo que estamos diciendo, pero lo sabemos. Lo repetimos, pero no sabemos lo que estamos hablando. Y oramos así. Entonces esta oración no va a pasar del techo de tu casa. Esa oración no va a causar el efecto que tiene que causar en tu vida. Y el efecto que Dios quiere que cause en nuestra vida la oración, la respuesta de Dios, la revelación de Dios, es que nos abra los ojos espirituales para que podamos ver el mundo celestial. A veces nosotros tomamos decisiones y amarramos nuestra vida, hermanos. Escúchame bien lo que te voy a decir. Nosotros amarramos a veces nuestras propias vidas por las decisiones alocadas que hemos tomado sin haber consultado a Dios, sin habernos puesto primero en la relación con Dios, en la comunión con Dios. Cuando tomamos esas decisiones y nos vienen las consecuencias que nos traen y nos acarrean una serie de problemas y situaciones que en muchos momentos nos causan dolor, lágrimas, sufrimiento, tristeza, decepción y todo lo demás. Entonces ahí queremos recurrir a Dios. Ayúdenme, hermanos. Oren por mí. Por favor, que el Señor ponga su mano para que solucione ese problema. Déjame decirte una cosa, hermano. Te voy a abrir en este momento el conocimiento para que tú entiendas cómo funciona Dios. Dios te dio un libre albedrío. Ese libre albedrío te dijo, te doy el libre albedrío porque te hago diferente al resto de las criaturas que yo he creado. Te estoy haciendo a mi semejanza. Y si te hago de acuerdo a mi semejanza, Génesis dice que fuimos hechos como dioses. Porque teníamos razonamiento, teníamos pensamiento, teníamos decisión, teníamos la capacidad de poder entender las cosas. Con los animales no pueden hacer eso. Con un león no le puedes decir, oye, no te vayas a comer ese venadito que acaba de nacer. No seas malo, no, eso no hagas. No seas malo, mira que Dios está mirando. Anda, búscate otro por allá, que por allá. Al león le interesa lo que le has dicho, igualito se lo va a comer. Por eso que no tiene razonamiento, no tiene entendimiento, pero el ser humano sí. Por eso que el ser humano es más peligroso. Y Dios, cuando te da el libre albedrío, te dice, te pongo delante de ti lo bueno y lo malo. Haz lo bueno para que te vaya bien, pero lo malo te va a cargar consecuencias negativas y malas. Entonces nosotros decidimos lo malo. Cuando tenemos las consecuencias, queremos que Dios nos ayude. Entonces Dios te dice, un momento, vamos a ponernos de acuerdo. Aquí vamos a poner las cosas en perspectiva. Yo te di a ti un libre albedrío, ¿sí o no? Sí, Señor. Ese libre albedrío no solamente te lo di, sino que encima te di el Espíritu Santo. Sí, Señor. Te di también el conocimiento de lo que es lo bueno y lo malo. Sí, Señor. ¿Sabías tú que no te debes de unir en yugo desigual y tienes que hacer tomar decisiones que vayan a acarrearte problemas en tu vida? ¿Sí o no? Sí, Señor. ¿Y por qué lo hiciste? Entonces ahí salta lo que nosotros queremos. Lo que muchas veces nosotros los seres humanos queremos ser más inteligentes que Dios o queremos ser más buenos que Dios. Ay, Señor, lo hice porque me dio pena. Ay, Señor, lo hice porque amo tanto. Ay, Señor, lo hice por esto, porque creí que esto era bueno para mí. Entonces Dios te dice, ok, lo hiciste por eso. En vista de que tú lo hiciste en tus decisiones, entonces soporta las consecuencias de tus decisiones. Pero no me pidas que yo resuelva las cosas. Cuando estudiaba demoniología, hay una premisa espiritual que se da así. Dios te limpia del pecado y todas las inmundicias del enemigo. Cuando tú vienes a Cristo y le entregas tu corazón, le entregas tu vida, le entregas todo tu ser, el Señor te limpia de todo tu pecado. La Biblia lo dice bien claro. Entonces el Señor te redarguye totalmente. En ese momento dice, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nombre nuevo tienes, eres una nueva criatura, todo es completamente nuevo.
Ahora el Señor te dice bien, te voy a poner mi Espíritu Santo para que te ayude y te guíe. El sello, las arras del Espíritu Santo. Pero el Señor no te quite el libre albedrío, porque el Señor no ha hecho de nosotros, no hace marionetas. El Señor lo que hace es seres humanos a su semejanza. Él no es una marioneta. La vez pasada le decía, ¿quieres ver cómo es Dios? Mira a uno de tus hermanos. Imagen de Dios. Semejanza de Dios, nosotros tenemos que vivir de acuerdo con Dios. ¿Cómo es Dios? Mira lo que dice la palabra. Sed santos, porque yo soy santo. Quiere decir que Dios nos llama a la santidad. Es interesante el estudio que estamos llevando en este momento de Pentateuco, porque estamos estudiando el libro de Levítico. ¿Sabes lo que hace Levítico? Todo el concepto del libro de Levítico es que Dios le presenta al pueblo el tener que buscar la santidad. El pueblo de Dios tiene que buscar la santidad. ¿Sabes por qué? Porque es el pueblo de Dios. Si no fuera el pueblo de Dios, no va a ser santo. Pero por cuanto es el pueblo de Dios, entonces tiene que ser santo. ¿Por qué? Porque es el pueblo de él. Muchos de nosotros hemos tenido hijos en este país. Yo no, pero algunos de ustedes han tenido hijos en este país. Pero ustedes no son de este país, son de otro país. La pregunta es, ¿en los genes de sus hijos no están las raíces de nuestro país o de su país? Sí están. Si tú eres colombiano y tuviste un hijo aquí, nació en Estados Unidos, pero en sus genes hay sangre colombiana. ¿Verdad que sí? Igual si es peruano, ecuatoriano o lo que sea. Eso no cambia. Lo mismo es las cosas de Dios. Dios dice, si eres mi hijo, tiene que estar mis genes en ti. Y si están mis genes en ti, entonces tú tienes que ser santo porque yo soy santo. Ahora, ¿por qué no vives como santo? ¿Por qué vienes apartado de la santidad? Porque estás tomando tu libre albedrío conforme te da la gana y no conforme yo te he dicho que lo hagas. Entonces lo que tú estás haciendo es te estás, escúchame bien lo que te voy a decir, hermano, te estás confabulando más con el mundo que conmigo. Por eso es que el apóstol Juan entendió esto y lo escribió y dijo, porque aquel que es amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Si Dios nos llama a la santidad, tenemos nosotros que ser santos. Si nosotros hemos tomado y mire, hermano, te voy a decir, voy a volver a lo que decía cuando estudiaba demonología, dice lo siguiente. Dios te dio un libre albedrío y por lo tanto Dios te dice, vas a hacer de tu vida conforme tu voluntad. Ya te limpié de todo, ahora te estoy dando como decir un cuaderno nuevo, empieza a escribir una nueva vida. Pero de ahí te sale que como tú eres tan bueno, tan buena gente y quieres ser más bueno que Dios o lo que sea, no sé, tomas la decisión de abrirle las puertas a Satanás. Y le abres las puertas de tu vida, de tu casa, de tu hogar, de tu familia, de tu matrimonio, de lo que quieras llamarle, le abres las puertas a Satanás y deja que Satanás entre. Satanás entra y empieza a hacer sus batallas, empieza a destruir, empieza a hacer daño. ¿Qué sucede? Que cuando ves que la cosa ya escapa de su control, corres donde Dios, Señor, ayuda. Entonces Dios te dice, yo te ayudo siempre y cuando tú hagas lo que te corresponde hacer. Mira lo que dice la demonología, hermanos. Dios respeta tanto nuestro libre albedrío que cuando tú le das lugar al diablo en tu vida, Dios no te lo va a sacar. El que tiene que sacarlo eres tú. Escúchame bien. El que tiene que sacar al diablo de tu vida, de tu casa, de tu hogar, de tu familia, de tu matrimonio, de donde te dé la gana, eres tú. Porque si tú le diste cabida al diablo, Dios no va a venir a meterse porque estaría atropellando tu libre albedrío. Dios lo que va a decir es, por el libre albedrío que te di,
Ahora, así conforme tomaste libre albedrío de recibir, de abrirle las puertas, ahora bótalo. Échalo. De esa manera me vas a mostrar tu fidelidad a mí. Entonces nosotros tenemos que votar, echar fuera al diablo de nuestra vida, para que de esa manera también el Señor, al darse cuenta, el Señor diga, ahora sí, ahora no hay maldad, yo puedo reinar, porque donde está el pecado, donde está maldad, donde hay inmundicia, Dios no puede estar. Grábate eso. Donde hay inmundicia, Dios no puede estar. Sus ojos son tan santos que no puede ver la maldad. Por eso es que Dios está en contra del pecado. Bartimeo le pidió al Señor, abre mis ojos para poder ver. Bartimeo quería no solamente ver para poder salir de su pobreza, sino que Bartimeo quería conocer a Cristo. Mira lo que dice el último versículo que leímos en ese pasaje. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué más dice? Y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo no se apartó de Dios. Bartimeo no fue como aquellos leprosos que fueron sanados y ninguno regresó a agradecerle a Dios, sino que siguieron su camino a gozar de la sanidad que habían tenido. Bartimeo quería verdaderamente disfrutar de la presencia de Cristo. Por eso es que dice, y le seguía a Jesús en el camino. Él nunca se quiso apartar del Señor. Para Bartimeo, el recobrar la vista era como un nuevo amanecer. Era como decir, ahora tengo una nueva oportunidad. Ahora él tenía que ver las cosas con otra perspectiva. Cuando nosotros recibimos la vista espiritual, es decir, que Dios nos hace recobrar la vista, nosotros tenemos que mirar la vida con otra perspectiva. Una de las cosas que Dios quiere es que nosotros no volvamos a caer en lo mismo. ¿Y sabes cuál es uno de los grandes problemas de nosotros los cristianos a veces, hermanos? Y me incluyo, que cuando pasamos por aflicción y rogamos y clamamos y nos prestamos delante de Dios y Dios nos ayuda y nos saca del problema, pronto nos olvidamos del Señor y ya no lo seguimos buscando. Nos apartamos. Mientras vivimos el problema, hermano, si la iglesia se abriera los 7 días de la semana, te aseguro que los 7 días de la semana estás acá. Y puntual. Pero una vez que recibiste la bendición, ahí empiezan a salirte las aflicciones. ¿Se acuerdan ustedes la parábola del sembrador? Porque aparecen las aflicciones de este mundo y lo ahogaron. Esa parte que cayó entre espinos. Así somos. Recibimos la bendición de Dios. Antes de eso, todos los días en la iglesia. Una vez que recibimos, hay 1500 razones o disculpas para no ir a la iglesia. A veces hasta que porque tuve que llevar a mi gato al veterinario, no fui a la iglesia. No nos damos cuenta que lo que estamos haciendo en ese momento es diciéndole a Dios, ¿sabes qué? Tú no eres lo primero en mi vida. Lo primero es lo que yo creo. Lo que yo considero y lo que yo decido. Entonces yo soy, para mí mismo soy un ídolo. ¿Y sabes lo que Dios hace? Dios se aparta. Si para ti lo principal, lo fundamental de tu vida, la prioridad de tu vida no es Cristo, entonces has caído de la fe. De cualquier cosa podemos hacer un ídolo. El Señor quiere que tú tomes decisiones definitivas. Si en algún momento estás viviendo con una ceguera espiritual que no te ha permitido ver que lo que tú decidiste en tu vida no era correcto ni estaba de acuerdo a Dios, a la voluntad, a los preceptos de Dios, y
y que lamentablemente eso te está cargando aflicciones y problemas, déjame decirte una cosa, hermano. Ahora tienes que tomar la decisión de echar fuera esas cosas de tu vida, para que entonces Cristo vuelva a tener el control absoluto de todo tu ser. La caballerosidad de Cristo no va a permitir que Él haga las cosas por ti. Por eso es que muchas veces nosotros hemos hablado y hemos enseñado que nos corresponde a nosotros tener que pelear nuestras batallas. Son las batallas que tenemos que pelear. Hay un dicho popular que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes lo conocen? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y muchas veces Dios te habla y te habla y te dice y te dice, te está repitiendo, y en la iglesia lo escuchas y el pastor está diciendo, no porque el pastor le da la gana, sino porque el Señor le está diciendo 10. ¿Sabes que nosotros simplemente somos instrumentos de Dios, somos una envoltura que Dios usa? Cuando nos paramos aquí no es para decir lo que a nosotros nos da la gana, tenemos que decir lo que Dios nos dice. Yo sé que muchas veces ustedes, muchos piensan que uno está diciendo lo que le da la gana porque dice, me tiró a mí, a eso vino para mí. Hermano, déjame decirte una cosa, qué casualidad que si uno dice las cosas que están en relación con tu problema, no pienses porque el pastor te quiere sacar en público las cosas. No. Es porque Dios está diciendo, te estoy hablando, yo estoy utilizando a este hombre para decirte lo que yo quiero que tú sepas y lo hago porque te amo. Que no te gusta, que te duele, lo siento mucho, pero tengo que decírtelo porque, ¿sabes qué? Necesitas ponerte en mi orden. Y a veces eso es lo que necesitamos nosotros. Viene tu hijo de 14, 15 años y te dice, papi, me quiero ir a una fiesta, voy a venir a las 2 de la mañana, no me vas. Malo, tú no me quieres. Eres un canalla, eres aquí, eres allá. Todos los padres le dan permiso a sus hijos, tú a mí no me dejas. ¿Es malo, papá? No. Tienes 14 años, no me vengas que vas a venir a los 14 a las 2 de la mañana. Caramba, cuando tengas 21, te vas a amanecer o vas a venir de 3, 4 días. ¿Y dónde está el orden? ¿Dónde está el respeto de la casa, de la familia? ¿Cuáles son tus valores con los que te vas a criar? Con los que vas a crecer. ¿Cómo va a ser? Si así es y lo quieres hacer a la edad que tienes, imagínate cómo va a ser el día que tengas tu hogar. Eso va a ser un desbarajuste. Los padres, Dios nos ha puesto para corregir el camino de nuestros hijos con la finalidad de que ellos sean hombres y mujeres de bien. Necesitamos establecer reglas, normas y leyes en la casa, porque esas normas, leyes y reglas que se respetan en la casa nos va a ayudar a que nos sea más fácil poder cumplir y respetar las leyes que el hombre pone en la ciudad donde vivimos. Por eso es que Dios ha puesto a los padres como guía de los hijos. Y los hijos tienen que obedecer a los padres. La necesidad de tener que ver espiritualmente nos lleva a dos cosas fundamentales que Bartimeo tuvo que entender. Una de ellas, que tenía que tomar una decisión de fe. Mira lo que Bartimeo hizo. Te ruego decir que te pongas en el versículo 50, por favor. Cuando le dicen a Bartimeo, ven, que te llama, se emociona. ¿Y qué es lo primero que hace Bartimeo? Léeme, por favor, el versículo 50. Dice, él entonces, ¿qué hizo? Arrojó su capa. Arrojó su capa. Déjame decirte una cosa. Esa capa era importante para Bartimeo. Esa capa era la que lo abrigaba en tiempo de frío. Esa capa le servía para abrigarse a la hora de dormir. Esa capa, te lo estoy diciendo y no exagero, ¿sabes por qué? Porque aquí dice que era un mendigo.
Si era un mendigo, no me vas a decir que tenía un ropero para poder escoger, hoy día voy a poder esto y tengo mi pijama y tengo lo otro. No, con lo mismo que estaba en el día, pues dormía en la noche. Esa capa le servía a él, era su propiedad, era lo que tenía, era lo que cuidaba, lo que siempre lo abrigaba, lo llevaba para todas partes. Incluso esa capa le servía para poderla poner en el piso y que le pongan las monedas que le daban en el momento de la mendicidad. O sea, es importante la capa. Sin embargo, en ese momento, Bartimeo dijo, aquí no me interesa nada, me despojo de todo lo que tengo, porque más importante es la cita que tengo con Cristo. Mire, hermano, déjame decirte verdad. Una cita con Cristo es mucho más importante que cualquier cosa en tu vida. Porque estás teniendo una cita con el Creador del universo, con el único y verdadero Señor. Estás teniendo una cita con aquel que es capaz de transformar las cosas que tú no puedes y que la ciencia no puede y que el hombre no puede y que este mundo no puede transformar. El único que las puede transformar es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo segundo que Bartimeo tuvo que entender, que la actitud de nuestra parte, es decir, tenemos que poner en práctica lo que Dios nos dice. Si Dios te lo revela, ponlo en práctica, obedece. Porque Dios produce tanto el querer como el hacer. ¿Verdad que sí? Filipenses 2:13. No sé si tú lo tienes ahí, porque ahí dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La voluntad de Dios siempre es buena. Para nuestra vida es buena. Aun cuando nos acarree consecuencias negativas, siempre la voluntad de Dios para nuestra vida es buena. Cuando Cristo pone sus divinas manos en tus manos, hermano, todo lo restaura. Cuando Cristo interviene en tu vida, te devuelve la vista en 2020. Y ya no solamente vas a poder ver de cerca, vas a poder ver de lejos y claramente. Así como nosotros hemos visto en los relatos bíblicos que acabamos de tomar, Cristo tiene el poder de sanar la ceguera espiritual. Él puede tocar nuestros ojos de tal manera que nosotros vamos a poder ver aún las manchas y las marcas de nuestra vida claramente. ¿Sabes que cuando nosotros vivimos con una ceguera espiritual, no vemos las manchas de nuestra vida? No vemos las marcas de nuestra vida. Y una de las cosas que nos muestra, que nos da como índice de que no vemos eso, ¿sabes qué cosa es? Que siempre nosotros estamos justificándonos que hacemos lo bueno. Yo sé que el Señor esto, y yo trato de hacer esto, y trato de hacer el otro, y trato de hacer esto, y no estamos justificando. Y yo por aquí, yo por allá, y ego. Y yo, verdaderamente, pastor, porque yo sé que esta cosa tenga así, pero yo tengo que hacer esto, pero yo sé que así, esto se hace así, y eso tiene que... Entonces nos justificamos. Pero entonces la pregunta es, ok, si tanto sabes y conoces de todo eso, ¿por qué estás viviendo ese momento de aflicción? Entonces ahí es donde viene lo que acabamos de hablar. Es que tomé una decisión que no era correcta de acuerdo a Dios. Entonces Dios te va a decir, si tú tomaste la decisión, resuélvela tú. Después te ayudo yo. Porque yo te doy capacidad para resolverla. ¿Sabes cuál es el problema de que nosotros muchas veces no tomamos el paso de resolver la situación? Miedo. Temor. No queremos enfrentar el problema. Yo de joven era un zamarro. Mi padre era duro, era fuerte el viejo. Y me decía, cuidado con esto. Y yo desobedecía y como era rebelde, lo hacía. Y a la hora que tenía que confrontarlo el viejo, yo sabía la que me venía. Porque el viejo no creía en esa época, los padres no creían que como ahora, ay no, mis hijitos, ¿cómo los voy a hacer? No, yo cómo los voy a maltratar. Los viejos te dan vivienda.
hermana Irene mueve la cabeza, y ella también tiene que haber recibido el joven, ¿verdad? Y muchos de nosotros, yo sé que aquí los que estamos, algunos en algún momento, si no hemos recibido un chancletazo de la mamá, hemos recibido un palo en la cabeza. Y vaya que duele. El San Martín, cuando te lo lanzaban, como decía mi abuela, por las patas te lanza el San Martín. Hermano, mira, te caí en las pantorrillas y eso te hacía bailar la jota aragonesa sin música. Yo le desobedecía al viejo y a la hora que el viejo me llamaba me decía, me he enterado que ha pasado esto, dime, ¿qué cosa es? Ay, Diosito, en ese momento la mente se volvía agilísima. Mira, ves, se me un montón de cosas de la cabeza de tal manera, ¿cómo evito que el viejo me vaya a dar? ¿De qué manera me justifico de tal manera que el viejo no me vaya a caer? Y uno inventaba un montón de excusas o cosas, o le contabas una historia de tal manera que lo dejabas al viejo sorprendido. Decía, yo creo que tú sirves para novelista. Podrías escribir novelas, hijo, porque eso que me has contado verdaderamente me ha impresionado. ¡Qué tremendo! Nunca somos capaces de aceptar el error y decir, sí, perdóname, me equivoqué, cometí ese error. Acepto las consecuencias, las tendré que pagar. Ah, no. Empezando porque yo sabía que el viejo al sacarse ese cincho que llevaba en el cinturón y con la fuerza que tenía, ya sabían ustedes cómo iba a terminar. Yo iba a dormir parado por lo menos una semana. Porque mis nalgas no me iban a sufrir, no me iban a servir ni para ir al baño. Entonces yo inventaba cosas. Somos así nosotros con Dios. Cometemos el error y estamos tratando de justificarnos con Dios para que no sufrir las consecuencias porque queremos justificarnos delante de Él para que Dios diga, ay, pero hizo lo bueno, entonces hay que ayudarlo. Pero sabes que, hermano, si a mi viejo yo lo podía engañar, a Dios no puedo engañar. Al viejo tú lo puedes engatusar con una historia, con un cuento, pero ¿cómo lo haces con Dios? Si Dios todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. Entonces a veces cometemos el error de perder el tiempo de pretender engañar a Dios cuando Dios se la sabe todas. Yo me acuerdo que mi vieja a veces me decía, ay, ¿a mí me quieres engañar? Mira, cuando tú estás de vuelta yo ya le di 2. Ahora imagínate, si mi mamá le daba 2 vueltas antes que yo le dé una, ¿cuántas se debe haberse dado el Señor? Que lo sabe más que mi mamá. Entonces no podemos nosotros pretender justificarnos en los errores que cometimos. Hay que ser valientes en aceptar. Y ¿saben lo que tenemos que hacer? Decirle, Señor, multiplica mi fe, multiplica mis fuerzas para yo poder tomar esta decisión, que a mí conforme decidí abrir las puertas, también las quiero cerrar. Ahora quiero botar el pecado de mi vida, de mi casa, de mi hogar, de mi familia, de mi matrimonio, de lo que quieras, para limpiar mi vida. Pero quiero que tú me des la fuerza para poderlo hacer. No tengas miedo, que Dios te va a respaldar. No lo va a hacer Él por ti. Déjame decirte, te lo vuelvo y te repito, y quiero ser claro. El Señor no lo va a hacer por ti. Tienes que hacerlo tú, pero el Señor lo que te va a dar es fuerza para poderlo hacer. ¿Amén? Amén. ¿Cuáles son las causas de la ceguera espiritual? Hay 3 causas fundamentales y con esto voy a terminar. Una, la religión. Una vida doble. En la iglesia nos golpeamos el pecho cuando estamos orando en la casa o leyendo la Biblia o estamos delante de quien quiera que sea de la iglesia. No sé, yo todos los días oro, yo no dejo de hacer Dios. El devocional estaba tan lindo, así. ¿Y de qué trataba? Tú lo has leído, ¿no? Sí, yo lo leí. Ya tú sabes, ¿cuál fue el que leíste? Entonces decimos un montón de cosas porque no lo leímos, pero estamos diciendo que lo hemos leído. ¿Cómo? Religión. Tenemos una forma de ser en la iglesia y otra somos cuando estamos en la calle. En la iglesia aparentamos ser muy píos. Cuando digo píos me refiero a muy religiosos. Pero cuando estamos en la calle, en la casa,
adolecemos de todo eso. Ni nos acordamos del Señor, y nuestra Biblia está creando ahí un montón de polvo que nosotros tenemos que pedir que por favor no la limpie para que esté limpiecita. Lo segundo, nos crean temores. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Son débiles. No quieren tomar decisiones firmes para poder agradar a Dios, ni mucho menos para poder glorificar el nombre de Dios. Y por último, la otra condición de la ceguera espiritual es no tener un tiempo con Dios. No oran, no leen la Biblia, no acuden a los servicios de la iglesia. Hermano, la iglesia Dios la creó con una finalidad, que nos ayudemos nosotros, nos fortalezcamos nosotros. Puede ser que tú por los avances de esta vida estés verdaderamente debilitado, pero cuando tú vienes a la iglesia, ¿sabes lo que hace Dios? Te fortalece. Los hermanos, todos, unos a otros nos fortalecemos en el amor de Cristo. Y cuando nosotros salimos de la iglesia, por eso es que me gusta que alguna vez dijeron, una vez que vienes a la iglesia, cargas las baterías de tal manera que sales con las baterías llenas. Ya no queremos venir a la iglesia. La ceguera espiritual nos ha evitado, nos pone una tranca, nos pone motivos para no ir a la iglesia. Realmente es tan difícil para mí ir a la iglesia. Culto de oración. Llego tan agotado, tan cansado, que ya no tengo tiempo de ir a la iglesia. Y todos necesitamos oración. No están buscando de Dios, hermanos, en la busca de Dios. Ven al culto de oración, llénate, satúrate, fortalécete espiritualmente, para que de esa manera puedas quitarte la ceguera espiritual y alcances a tener la fortaleza que Dios quiere que tú tengas. Dice la palabra bien claro, diga el débil, fuerte soy, porque en Cristo alcanzamos nosotros la fortaleza que Dios quiere que tengamos para vencer las huestes espirituales del mal. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos a ponernos de pie. Ahí donde está, yo quiero que tú, por favor, cierres tus ojos y inclines tu rostro para ponernos delante del Señor. Lo primero que te quiero pedir es que ahí donde estás, reconoce tu condición de ciego, de ciega. En alguna cosa de tu vida, tú eres un ciego, eres una ciega espiritualmente hablando. Reconócelo delante de Dios y como Bartimeo dile, Señor, que recobre la vista. Ayúdame a recobrar la vista. Ayúdame a poder ver las cosas que tú quieres que vea. Ayúdame, Señor, para poder tener esa fortaleza que me haga poder tener una mejor comunión contigo. Si es así, reconoces que has cometido un error, confiésatelo al Señor. Es lo segundo que te pido que hagas. Ahí donde estás, confiésale en tu mente, confiésale al Señor y dile, sí, Señor, me equivoqué, cometí este error. Utilicé mi libre albedrío y tomé una decisión que hasta ahora me tiene afligido, me tiene desesperado. Y quiero salir de él.
Lo tercero que yo quiero pedirte es que digas en este momento, Señor, ayúdame a incredulidad. Fortaléceme de tal manera que yo pueda tomar la decisión de quitar esto que yo he propiciado, sacarlo de mi vida. Dame la fuerza, tu palabra me dice, diga el débil, fuerte soy. Yo quiero hoy día decir, fuerte soy para poder enfrentar esas cosas sin temores, sin miedo. Reconoce que Cristo te encontró. Y si Cristo te encontró, no creas que tú puedes solucionar las cosas mejor que Él. Déjalo que la haga. Tú obedécele a Cristo y no te interesa las consecuencias. Él tiene el control. Él guardará los corazones y los pensamientos. El sentimiento que puedan tener otros. Solamente tú sométete al señorío de Cristo. Y por último, pide al Señor, limpie mi alma. Limpia mi corazón. Limpiar de toda maldad, Señor. Al acepto a ti. Quiero que en su totalidad reines tú en mi corazón, en mi vida, para poder agradarte tú. Si has hecho esta oración en el profundo de tu corazón, entonces tú estás listo para poder tomar esta santa cena. Vamos a tomar la cena dignamente, conforme el apóstol Pablo me dice en su carta a los Corintios, capítulo 11. Pues el día que se